Bien, hola a todos, les doy la bienvenida. Soy el docente ingeniero Rodríguez Santiago. A mi cargo voy a estar dándoles el tutorial número 1, 6, 8, 9 y 12 y el seminario número 9. Espero que tengan una amena intención de recibir estos tutoriales. Sé que es bastante cansador escuchar una hora y media permanentemente en forma virtual, pero bueno, yo hoy les doy este tutorial número 1 y luego van a tener una clase sincrónica del mismo, en donde todas las dudas que puedan tener sobre este tutorial, ahí me las van a hacer llegar a mí y yo se las voy a responder en lo posible. Espero poder solucionarles esas preguntas y poder responder acorde a las expectativas que ustedes tengan. Dicho esto, lo que voy a hacer ahora es explicar el tutorial número 1, que está basado en la inmunidad innata, parte 1. El tutorial número 1 consiste en dos casos clínicos, uno de HIV y otro de TBC, o sea, de tuberculosis. Bueno, comenzamos con el caso clínico número 1, en donde es un paciente que va a la consulta de 40 años, un varón, que tiene antecedente fumador, que es sexualmente está en riesgo porque, bueno, sexualmente está, digamos, con riesgo para contraer HIV. El cuadro que presenta es progresivo, de unas 2 semanas de evolución, donde pierde la fuerza en el cuerpo izquierdo, tiene alteraciones visuales y cefalea. No presenta fiebre y se le hace unos análisis de laboratorio, digamos, simples, donde muestra linfopenia. La hemoglobina y plaquetas son normales. También se le hicieron estudios de coagulación y dentro de la normalidad, y la función renal y un perfil hepático también fue normal. La radiografía de tórax y ecocardiograma fueron también normales. Se le hizo una resonancia magnética craneal donde ahí mostraba múltiples lesiones. Para eso se completa el estudio de microbiológicos, en donde confirma la infección por HIV con serología positiva de ELISA y confirmatorio de Western blot. Se le hizo serología tosoplasma IgG positiva. También se hicieron otro tipo de ensayos de laboratorio como sífilis, el virus de la hepatitis B y C, baciloscopía y cultivos micobacteria de esputo y orina, que fueron todas negativas. Se hizo el test de Mantoux, también negativo. Se hizo PCR de citomegalovirus en plasma, también fue negativo. ¿En qué consiste este caso clínico? Bueno, en que tenemos que responder, por ejemplo, la inmunidad innata, cómo actúa ante este caso, y el mecanismo, hay que describir el mecanismo de unión entre el receptor de reconocimiento de patrones y el virus de HIV, y cómo se disemina posteriormente por circulación a otros tejidos y órganos. Bien, la infección por HIV, vamos a ver la estructura viral. Bueno, comprende un capuchón o un sombrero de una espécula de envoltura glicoproteína que tiene una GP120. El numerito que presenta 120, 7, P24 implica el peso molecular de dichas proteínas. También presenta una transmembrana glicoproteína GP41,
una ribonucleica de P24, proteína de célula de huésped, que está diseminada a través de toda, digamos, esta estructura viral. Presenta una capa o bicapa lipídica, una transcriptasa reversa, proteína de matriz P17 y el ARN con proteína P7, nucleocápside. Esta es la constitución de la estructura viral. Bueno, acá se muestra el virus, microfotografía electrónica. Bien, ¿cómo ingresa el HIV en la mucosa, a través de la mucosa? Bien, hay tres regiones por la cual puede ingresar. Una es a través del pasaje de las células epitelial, paracelular y transcelular, a través de la célula M y tomando directamente por proyecciones de las células dendríticas que alcanzan el lumen. Esto va a constituir el ingreso de este HIV, va a constituir la estructura de las placas de Peyer, o sea, va a ingresar a través de las placas de Peyer. Luego ya van a ver específicamente cómo las células dendríticas es llevada, estas se dirigen hacia la zona B o T, dependiendo de cómo haya ingresado el HIV, a la zona linfática mesentérica, y ahí va a hacer la presentación a los linfocitos T, CD4, etcétera, etcétera, que después ya lo van a ver. Bien, el ingreso del HIV se puede dar a través, como vimos anteriormente, de receptores de reconocimiento de patrones. El HIV tiene la característica de ingresar a unos receptores de reconocimiento de patrones de lectina tipo C, específicamente la CD-SIGN. ¿Por qué? Porque al ingresar por este receptor, lo que hace es, una vez que se endocita la célula dendrítica a través del receptor al virus, lo lleva a un compartimento donde no degrada al microorganismo. De tal forma, permanece varios días en ese compartimento sin disminuir el pH, sin hacer la degradación de este microorganismo. Con lo cual, esa célula dendrítica se dirige a los ganglios más próximos a la infección, y luego esta célula dendrítica presenta linfocitos T NAI, con lo cual elimina este HIV o este virus íntegro, completo, sin haber degradado en pequeños péptidos. De tal forma, una vez que elimina ese virus completo a los linfocitos T, infecta el linfocitos T, con lo cual la presentación antigénica, que eso luego ya lo van a ver, se produce contaminando e infectando todo el linfocitos T, CD4, que luego esta viremia va a hacer que decrezca la cantidad de células T, CD4 en el organismo. Otra característica u otra forma de ingreso es a través del, digamos, el virus puede ingresar a través de otra receptor, la angerina, por ejemplo, pero ¿qué pasa? No ingresa por este receptor, ya que una vez que endocita la célula dendrítica, endocita a través de este receptor, ahí sí lo lleva a un compartimento donde se produce la degradación en péptidos, en diferentes péptidos, con lo cual se está degradando al HIV y por lo tanto puede eliminar una vez que presente
a los linfocitos TCD4, lo va a eliminar y el HIV no puede, o sea, el virus no puede ejercer su función de sobrevivir. Bueno, otra de las formas de ingreso del HIV es a través de una molécula que se llama Siglec-1, que se encuentra en la superficie de las células dendríticas y que permite la entrada del HIV al interior de las células, pero cuando las células dendríticas están maduras. Ya van a ver cómo van madurando las células dendríticas a través de la dirección, una vez que ingresa cualquier microorganismo, con su microorganismo en el interior y habiendo hecho la fagocitosis, se dirige hacia los ganglios y ahí, una vez que se encuentra en los ganglios, ahí empieza a madurar. Pero la característica de esta molécula es que ingresa el virus una vez que están maduras las células dendríticas. O sea que se unen los gangliósidos del virus que funcionan como una llave. De esta manera, las células dendríticas acumulan gran cantidad del virus en su interior y se convierte de esa forma en toda la célula con gran cantidad de este virus, donde produce o favoreciendo la infección de los linfocitos TCD4, que es la principal diana del HIV. Otra característica es el cialolactosa, la cialolactosa, que también los gangliósidos se convierten de este modo en una diana terapéutica. ¿Por qué? Porque es otra molécula que es el factor determinante para el contacto entre el HIV-1 y las células dendríticas. Esta molécula es clave para la propagación del virus. Es otra de las formas por la cual ingresa el HIV. Bien, ¿cuáles son las respuestas inmunitarias innatas frente al HIV? Bien sabemos que las células que intervienen en la inmunidad innata y en especial con este virus son los macrófagos, las células dendríticas, los NK, ya los van a ver. Las células dendríticas son células grandes con extensiones citoplasmáticas tipo dendritas. Estas células presentan antígenos procesados a los linfocitos T. Otra de las células, por ejemplo, las células dendríticas foliculares, que se encuentran en los tejidos linfoides, proporcionan señales para la activación de linfocitos T. Las células asesinas o las células NK también se encuentran en la respuesta inmunitaria innata. Estas células NK tienen la actividad lítica contra células con expresión disminuida de antígenos de clase 1. Esto van a ver que las células NK atacan cuando una célula del organismo se ve disminuida del CMH, del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, en donde cuando está disminuido o no se encuentran, las NK atacan. Son también importante la primera línea de defensa que proliferan en la respuesta al interferón tipo 1, donde es secretada por las células dendríticas también. Estas células NK estimuladas liberan citoquinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, y
quimiosinas para activar la proliferación de células T. Las NK también inhiben la replicación viral al liberar interferón gamma. Como respuesta inmunitaria adaptativa, que eso ya lo van a ver las próximas clases, es inducida tras la entrada del HIV en las células diana. Por ejemplo, las células T, la CD4, y la síntesis de proteínas virales. También las células, los linfocitos T CD8, lisan las células infectadas por el HIV y secretan citoquinas como interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, y quimiosinas tales como MIP1 alfa y MIP1 beta, irrantes que inhiben la replicación del virus y bloquean la entrada viral en las células TCD4. Esto resulta en una disminución de la viremia después de la infección primaria, en las primeras etapas de la infección. Las células TCD4 pierden su capacidad proliferativa y por lo tanto su contribución al control viral es menor. Sin embargo, durante la infección crónica, las células TCD4 están presentes y secretan interleuquina 2 o citoquinas interferón gamma para controlar la viremia. La respuesta humoral ocurre más tarde, por tanto, el nivel de anticuerpos durante la infección aguda es muy baja. Los anticuerpos no neutralizantes para proteínas estructurales, tanto como la P17 y la P24, aparecen primero y generalmente no persisten. La respuesta inmune celular y humoral a HIV. ¿Por qué el sistema inmunitario no combate el HIV? Bueno, hay varias razones. Una es que al infectar las células TCD4, el HIV puede replicar en las células T activadas y paralizar uno de los componentes principales del sistema inmunitario adaptativo. Y también puede establecer una infección latente en las células TCD4 y permanecer invisible para las células TCD8, por lo que la replicación del virus para generar nuevos viriones pueden ocurrir con posterioridad a la infección. Además, la mutación antigénica que afecta a los epitopes reconocidos por las células T puede afectar a la capacidad de unión de las moléculas con el CMH a los péptidos virales. Bueno, esas son las causas por las cuales el HIV que el sistema inmune no combate al HIV. Bueno, acá tenemos los principales genes de proteínas retrovirales: el GAP, proteína de core estructural, el POL, transcriptasa reversa, y el EM, glucoproteínas de envoltura. Presentamos acá el genoma de, por ejemplo, el virus linfotrópico humano tipo 1, que es un retrovirus con amplia distribución mundial, ¿no? Y pertenece a la familia Retrovidae y a la subfamilia Oncovirinae. Es un virus linfotrópico que compromete principalmente linfocitos CD4. El HTLV1 está relacionada como agente etiológico de la leucemia y el linfoma. Y presenta también, acá presentamos el HBV1 y el HBV2. Genes comunes en los retrovirus: el GAP, proteína de cápside, matriz y unión de ácidos nucleicos P24, el POL, polimerasa, integrasa y proteasa, y el EM, glicoproteína de envoltura. Bien, acá presentamos a VIH2 y VIH1, que está representado en esta tira. Y acá vemos las distintas proteínas que presenta el VIH1 y el VIH2. Vamos a ver la inmunopatogenia de la infección por VIH. El contacto estrecho con los linfocitos TCD4, la formación de exosomas y la liberación de viriones.
Como vimos anteriormente, el virus ingresa a través del receptor DC-SIGN, se genera un endosoma y un cuerpo multivesicular donde por exocitosis se elimina o se transfiere estos exosomas a las células T CD4, con lo cual esa unión va a producir la infección de los linfocitos T CD4. Acá tenemos, digamos, una especie de resumen de cómo todo el sistema inmune actúa frente al HIV. Tenemos complemento, las células dendríticas mieloides, la plasmocitoides, todas estas células las van a ver en posterior seminarios y también tutoriales. Como una vez que ingresa el virus, las células dendríticas empiezan a secretar distintas citoquinas, interleuquina 12, interferón gamma, interferón alfa. A su vez, estas citoquinas a distintas células son, incorporadas. Por ejemplo, la citoquina activa a los linfocitos TCD8, a los linfocitos B, a los NK, para generar distintas citoquinas, en especial interferón gamma, que son los que pueden llegar al interior de las células, ya sea dendríticas o macrófagos, para poder eliminar al virus o tratar de destruirlos. Luego tenemos una pregunta: ¿por qué mecanismo se mueren las células TCD4? Y bueno, hay tres, que es por acción directa del virus en células infectadas productivamente, por la muerte de las células vecinas y por acción de los linfocitos TCD8, que tratan de destruir al microorganismo y de esa forma destruyen automáticamente a las células CD4, porque ahí mismo están, en el interior se encuentran el virus. Entonces, de esa forma se va degradando a las células CD4. Los distintos estadios de la enfermedad: tenemos la proinfección, un cuadro asintomático o presenta como si fuera una mononucleosis con serología negativa para el virus Epstein-Barr, y puede existir una inmunodepresión pasajera. Luego viene la etapa de seroconversión, que se asocia con una intensa replicación viral y elevados niveles de viremia, hasta que empieza a disminuir hasta una línea de base sostenida. De ahí no disminuyen más, y luego, a las 2 o 6 semanas del ingreso del virus, el antígeno P24 aparece en el suero. Luego, los anticuerpos de P24 aparecen recién de 4 a 12 semanas posteriores. Luego se encuentra el estadio, la fase asintomática, también llamada fase crónica o estadio de latencia clínica, y se caracteriza por no presentar sintomatología. El virus continúa replicándose y, por supuesto, va aumentando la carga viral. Hay presencia de ganglios aumentados de tamaño, linfadenopatía generalizada, linfopenia TCD4 e hipergamaglobulinemia y trombocitopenia. Y finalmente el estadio de SIDA, y se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas, neoplasias, alteraciones neurológicas. Pues los métodos de diagnóstico tenemos la infección, que sea por métodos directos, o sea, los métodos indirectos son la ELISA, aglutinación, y la confirmación por Western blot.
Los métodos directos son las PCR cualitativas, ADN proviral o ARN plasmático, PCR cuantitativa, ARN plasmático, y detección del antígeno P24 por ELISA, y a su vez también tenemos el cultivo viral. Y otro método que se usa de cuarta generación es el ELISA, donde se detecta simultáneamente el anticuerpo contra VIH1 y 2 y el antígeno P24. Todo eso simultáneamente. En la reacción de aglutinación tenemos o está involucrada en qué cosa, en la reacción de antígeno-anticuerpo, donde se lleva o se llevará a la aparición de un aglutinado que se visualiza como grumo. Ahora bien, también es posible diseñar una reacción de aglutinación por distintas partículas, o por ejemplo pueden ser glóbulos rojos y una sustancia inerte que es un antígeno particulado, que es el látex. Utiliza eritrocitos o partículas de látex como superficie de antígeno o anticuerpos para la determinación de anticuerpos antígenos, ¿no? En general, la IgM es el anticuerpo con mayor capacidad de aglutinación. La hemoaglutinación es útil para la tipificación de por ejemplo, de los grupos sanguíneos A, B, O y los RH. Cuando el anticuerpo que se desea detectar es de tipo IgG, se requiere un segundo anticuerpo IgG para aumentar la reacción de aglutinación. Eso sería las pruebas de Kuhn. ¿De acuerdo? Bien, la ventaja de esta determinación es que no se requiere de mucha, en realidad de nada, de aparatología. Es muy sencillo de hacer. Y es una valiosa herramienta para diversos estudios serológicos. Por ejemplo, como vamos a ver, se utiliza para determinar, por ejemplo, bacterias, como dijimos anteriormente, para determinar Trypanosoma cruzi, por ejemplo, mal de Chagas. También se usa para detectar la búsqueda de anticuerpos anti-streptolicina, que es la infección por estreptococo hemolítico. Bien, por ejemplo, también podemos determinar por ejemplo, si yo quiero determinar algo rápido para saber la proteína de GP120 de HIV, lo incorporo en el látex, que es esta sustancia inerte, y ahí puedo determinar, incorporando el suero del paciente, con esto pegado, el látex pegado a la proteína GP120, y bueno, si es positivo, me va a producir una aglutinación. La interacción secundaria de aglutinación puede ser activa. El antígeno es particulada per se, hemoaglutinación, tipificación de grupos sanguíneos, como vimos, o serotipificación de bacterias. La aglutinación pasiva, el antígeno es soluble y se une a una célula o partícula, por ejemplo el látex. Eso es una hemoaglutinación o partículas de látex. La hemoaglutinación se utiliza al glóbulo rojo y ahí se fija una sustancia que puede ser, por ejemplo, un antígeno determinado, que va a ser, el glóbulo rojo va a ser inerte.
en ese caso. Y la partícula de látex también se fija a una sustancia, por ejemplo, un antígeno que puede ser el chaga o toxoplasmosis o cualquier sustancia o hasta una sustancia química se adhiere al látex y luego si se quiere determinar por ejemplo el anticuerpo, o sea, si uno tiene el mal de Chaga o no, se incorpora el suero del paciente y ahí se tipifica por aglutinación. Acá tenemos las pruebas directas de los reactivos. Esto sería aglutinado, esto sería negativo y esto es una aglutinación. Acá tenemos látex, esto sería, por ejemplo, con unas pruebas directas con si yo quiero determinar los grupos sanguíneos, y acá el látex, esto puede ser de cualquier aglutinación de una específicamente por ejemplo, no sé, de una hormona o lo que sea, bueno, ahí lo puedo tipificar con látex también. El ELISA. En realidad, el ELISA es la más utilizada, es útil para determinar antígenos o anticuerpos, y la técnica lo que hace es combina la especificidad de los anticuerpos y el uso de enzimas. Los antígenos se adhieren a una placa de cloruro de polivinilo o poliestireno. Después, la reacción antígeno-anticuerpo se utiliza un segundo anticuerpo conjugado con una enzima específica para el isotipo del anticuerpo a cuantificar. Se agrega el suero, se agrega el sustrato, cromógeno, que produce un cambio de coloración. Luego, ese cambio de coloración lo que hace es, se pasa a un espectrofotómetro donde lo que vamos a cuantificar ahí es la coloración en el espectrofotómetro, una lectura de absorbancia que es directamente proporcional a la concentración de la analítio. De esta forma, yo puedo determinar también varias placas, como si fuera una aglutinación, pero varias placas, y de esa forma, determino muchas cantidades en series, ¿no?, de la ELISA. Bueno, ¿cómo hacemos para el Western blot? Que es, yo hago primeramente la cuantificación, dijimos que era la cuantificación o la confirmación de HIV. Cuando me da la ELISA positivo, yo tengo que verificar con una electroforesis que es Western blot, en donde la electroforesis la hago a partir de un gel que es poliacrilamina y le incorporo un detergente un detergente SDS, que es un sulfato duodecil sodio, que la característica que hace es que todas las proteínas las va a separar de acuerdo al peso molecular. O sea, las más livianas van a aparecer en la parte inferior de la placa y las más pesadas en la parte superior. De esta forma, una vez que yo ya tengo la electroforesis hecha, lo que hago es, esta sería la separación de la electroforesis, lo que yo hago es pasar, por eso se llama transferir, estas proteínas, estas manchas, a un papel de nitrocelulosa, donde sería el copiado de estas manchas. Luego las lavo y le incorporo el primer anticuerpo, que va a ser, por ejemplo, en este caso, el suero del paciente, para ver si tengo estas proteínas
de HIV. Si yo tengo el anticuerpo, se va a unir a las manchas. De esta forma le agrego una enzima que va a ser fosfatasa alcalina, y de esa forma, una vez que se adhirió, le agrego un anticuerpo secundario que va a ser un sustrato cromógeno que se va a unir a la fosfatasa alcalina, y de esa forma lo voy a visualizar si hubo reacción de antígeno-anticuerpo. Si no, no va a quedar con el color de la fosfatasa alcalina, que es incolora. Bien, ahora yo voy a hacer, por ejemplo, el uso del blotting o el inmunoblotting. Yo, ¿qué voy a hacer? Tengo un control positivo y un control negativo. El control positivo, en la separación de estas bandas, me va a dar el GP160, 120. Donde están ubicadas las bandas van a estar ubicadas las proteínas pertenecientes a este virus de HIV. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener varias bandas con sueros de distintos pacientes. Claramente el B es justamente es VIH positivo, porque presentan GP 120, 160, presenta el P55, el GP41 y el P24. Ahora bien, el A está indeterminado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuáles son los criterios para determinar si una persona tiene HIV positivo o no. De acuerdo a los distintos criterios, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que las dos glucoproteínas cualquiera, GP160, GP120 o GP41, ya me está indicando que la persona es HIV positivo. La FDA dice que teniendo P24 más P31 y GP41 o GP120 o G160, también me da el criterio que utiliza la FDA es este. Y hay otras, la Cruz Roja Americana, etcétera, etcétera. Son distintos criterios para determinar si es o no HIV positivo. Como vimos anteriormente, el A es indeterminado porque la GP o el GAP no presenta el 160, el 120 o el 41. El 41 sí, pero dice que tiene que haber dos por lo menos para que sea positivo. Entonces esto es indeterminado. ¿Qué pasa? Yo tengo que hacer el control, volver a hacer otro inmunoblotting o Western blot a los 6 meses. Si hay variación en las bandas, o sea, me aparecen nuevas bandas, bueno, quiere decir que se va a confirmar el HIV. Si no, tengo que seguir cada 6 meses probar si aparecen nuevas bandas. Bien, esto es un HIV negativo y esto es un HIV positivo de la parte intestinal, ¿no? Por ejemplo. Bien, ahora vamos a ver un caso clínico 2, donde dijimos que es Mycobacteria tuberculosis. Bueno, una niña de 9 años, previamente sana, presenta, bueno, con vacunación completa, ¿no? Con la serie de vacunación completa, sin antecedentes familiares ni personales que presentan cercano el TBC. Previo a la consulta, 24 horas previo a la consulta, presenta fiebre de 39 y medio, con dolor abdominal,
entonces se le hacen radio X de tórax que evidencia consolidación pulmonar. ¿Qué significa consolidación pulmonar? Que en vez de haber aire en los pulmones hay líquido. A su vez los glóbulos blancos están aumentados, la hemoglobina disminuida, PCR aumentado, con diagnóstico de neumonía de la comunidad, suponiendo que agente etiológico más probable es Streptococcus pneumoniae, con tratamiento, o sea, se le efectuó tratamiento de penicilina y el cuadro empeora. Entonces se indica un ataque y se determina TBC. Nuevamente, el caso clínico en que consiste en las preguntas de cuál es el sistema inmune innato y por qué hay pacientes que se infectan inmediatamente, otros en dónde queda latente y otros resistentes al Mycobacteria tuberculosis. Bueno, vamos a empezar a decir cuál es la respuesta inmune, ¿no? Pero previamente vamos a decir que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que constituye o es causada, fundamentalmente es causada por la Mycobacteria tuberculosis, aunque en raras ocasiones la causa la Mycobacteria bovis. Ahora bien, la respuesta inmune innata, ¿cuál es? A ver, me falta... Esperen, chicos. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta inmune innata? Bueno, nosotros tenemos que varios receptores de reconocimiento de patrones. Tenemos receptores de complemento, receptores de manosa, receptores scavenger o basureros. Tenemos los típicos TOL, que son el 1, 2, 4 y 6, que es de reconocimiento de membrana. Y tenemos los endosómicos, que son 3, el 9, el 8. Y de esta forma tenemos que una vez que se produce el encuentro de los, que en este caso la micobacteria se encuentra con el receptor, cualquier receptor de reconocimiento, se va a producir la fagocitosis. Ahora bien, primeramente se encuentra con el TOL2, que es un receptor de señalización, en donde a través de distintas fosforilaciones se llega al factor nuclear kappa B, donde este va a secretar diferentes citoquinas y quimiosinas inflamatorias. De esta forma están activando a distintas células para decir que, bueno, hay un microorganismo en el organismo, ¿no? Propiamente dicho. De esta forma, una vez que se produce la fagocitosis, se va a generar la unión con el lisosoma y se va a producir el fagolisosoma. Esta es una breve reseña de la respuesta inmune innata. Bueno, una vez que se produjo el fagolisosoma, bueno, las moléculas, o sea, los TOL van a generar, como dije anteriormente, quimiosinas y citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico, que van a contribuir a la muerte del microorganismo. De tal forma que el reclutamiento de los linfocitos T al sitio de lesión va a generar la activación de células dendríticas, producción de citoquinas y quimiosinas, como vimos anteriormente.
En el espacio alveolar, los mecanismos innatos de defensa se involucran a diferentes tipos celulares, como los macrófagos, las células dendríticas, neutrófilos, linfocitos T, B, células epiteliales, células alveolares y diferentes sustancias o factores solubles como la mucina, lisocima, lactoferrinas, surfactantes, defensinas, catalicidinas, fosfolipasa A2, inmunoglobulina y proteínas del complemento. Estas van a tener la función de mantener la hemostasia pulmonar y eliminar partículas o bacterias que entren en el tracto respiratorio. Por ejemplo, la Mycobacteria tuberculosis, donde llega al alveolo y entra en contacto con los macrófagos, que constituye la primera línea de defensa en el pulmón. El contacto inicial es, como ya dije anteriormente, definirá el control de la infección o bien el desarrollo de la enfermedad. Componentes de la micobacteria como la lipoarabinomannan, lipoproteína y glicoproteína, al unirse al receptor tipo TOL2 de los macrófagos, induce la producción de moléculas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y óxido nítrico, que van a activar señales intracelulares para la producción de proteínas involucradas en la respuesta inmune. El mecanismo de señalización intracelular que se activa tras la unión del LAM, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer que los TOL2 y la unión de citoquina, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa con sus respectivos receptores activan diferentes vías de señalización que tienen en común el factor nuclear kappa B, que ya mencioné anteriormente, induciendo la expresión de citoquina y moléculas involucradas en la respuesta inmune. Ahora bien, la respuesta inmune celular utiliza diferentes vías de entrada de los macrófagos, por ejemplo, que se promueve su propia fagocitosis a través de diferentes receptores presentes en la superficie de los macrófagos, que pueden ser receptores para AFC, receptores de complemento como CR1 y CR3 y CR4, receptores de manosa, receptores de Scavenger, receptores para proteína surfactante AS, y se ha propuesto la vía de entrada de micobacteria determina su destino dentro de los macrófagos. Por ejemplo, la internalización a través de los receptores FC de la micobacteria ozonizada induce la producción intermediaria del oxígeno y favorece la fusión del lisosoma y el fagosoma, o sea, la fusión que dé el fagolisosoma, mientras que su entrada a través de CR3 inhibe el estallido respiratorio y no hay maduración de los fagosomas. Posterior a la fagocitosis, la Mycobacteria tuberculosis es inducida en un fagosoma para formar fagolisosoma, donde en un proceso dinámico es destruida por los mecanismos bactericidas y proteolíticos de los macrófagos con la consecuente generación de péptidos. Bien, a su vez, tenemos que se acoplan a las moléculas CMH1 y CMH2 presentados a los linfocitos T, CD4 y CD8 respectivamente. El proceso de presentación de antígenos constituye un paso importante en la transición de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa. El control inmunológico de la infección con Mycobacteria tuberculosis se basa en una respuesta inmune de tipo celular caracterizado por la producción, como vimos anteriormente, de citoquinas y quimiosinas como interleuquina 2, interferón
gamma, interleuquina 12, 8, factor de necrosis tumoral alfa, RANTES, quimiosinas como MCP1, MIP1 alfa, interleuquina 8, y la respuesta no protectora en la tuberculosis se caracteriza por la producción de citoquinas como, por ejemplo, interleuquina 4, 5, 6, 10, 13, factor transformante beta, que antagonizan la respuesta inmune celular y como consecuencia no hay control de infección y se desarrolla la enfermedad. Las diferentes poblaciones celulares y mediadores solubles en su conjunto forman una compleja red de señales que participan en el control de la enfermedad. Funciones antibacterianas, efectoras de macrófagos, función fagolisosoma. Bien, todo esto constituye el mecanismo inmunológico, ya sea de la inmunidad innata y las adaptativas. Por su capacidad de producir cantidades significativas de amoníaco, el bacilo tuberculoso puede evadir el ambiente tóxico dentro de la vacuola lisosomal. Es decir, una vez que se formó el fagolisosoma, al producir amoníaco, inhibe ese fagolisosoma, disminuyendo la potencia de las enzimas intralisosomales vía la alcalinización. Dos enzimas que pertenecen al metabolismo del amoníaco, la ureasa micobacteriana y la glutaminosisintetasa, se asocian a la interrupción de la función fagolisosomal. De esta forma subsiste y perdura la micobacteria en el interior de las células, en este caso del macrófago. Mecanismos antibacterianos basados en radicales libres, óxido nitrógeno, sintetasa de óxido nítrico, la elevada producción de óxido nítrico por los macrófagos activados es un mecanismo antimicrobiano potente. Estos fagocitos, bajo la activación por agentes apropiados, tales como interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, generan óxido nítrico e intermediarios reactivos del nitrógeno vía sintetasa de óxido nítrico usando L-arginina como sustrato. La actividad de estos óxidos nitrógeno tóxicos en la defensa del huésped hace que trate de eliminar a esta micobacteria. De tal forma que las especies reactivas del oxígeno es un papel preponderante en los reactivos, en los intermediarios reactivos del oxígeno. Ahora bien, acá está dada, por ejemplo, la fagocitosis, que seguramente ya los vieron, donde el componente de la bacteria opsonina depositada sobre la misma son reconocidos por receptores expresados por el neutrófilo, promoviendo, o el neutrófilo, en este caso también por los macrófagos, promoviendo la fagocitosis de la bacteria. La activación de esto induce la activación de la enzima NAPH oxidasa. Una vez que se produce eso, o sea que la bacteria es ingerida, formándose el fagosoma. La unión del fagosoma con los lisosomas se fusionan y se forma el fagolisosoma. Las enzimas digieren el material capturado y luego elimina la digestión, son liberados de la célula. El otro mecanismo independiente del oxígeno es a través de la formación de óxido nítrico, es a través de la... dijimos que se producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, esto ayuda a que una vez que es secretada
estas dos citoquinas se introducen en las células en la cual presentan micobacteria, produciéndose de esta forma óxido nítrico por estas dos vías de citoquinas y bueno, ayudando a tratar de eliminar a las micobacterias a través de la producción de óxido nítrico. Los eventos inmunológicos en la respuesta al reconocimiento de la micobacteria tuberculosis está dado de esta forma. Dijimos que ingresa la micobacteria a través de las vías respiratorias y hay tres opciones que se pueden producir. La cura, o sea, se produjo el fagolisosoma y las sustancias creadas en el fagolisosoma eliminan a la micobacteria y la persona está curada, o sea que no se enferma. Otra es está enferma, la enfermedad es aguda y el contenido del 90% de granuloma. Ahora bien, una vez que se produce la incorporación de la micobacteria en el interior de la célula del macrófago, se va a dar la simultaneidad de atraer a más. Ahora voy a explicar bien cómo es la parte de la inmunidad adaptativa, pero el linfocito TH1 va a generar interferón gamma para que se produzca lo que ya vimos, o lo que ya expliqué, los intermediarios del nitrógeno y los intermediarios del oxígeno. El macrófago o las células dendríticas van a secretar, como ya vimos, gran cantidad de citoquinas y quimiosinas, donde va a producir autoinducción. ¿Para qué? Para que estas citoquinas traten de eliminar al microorganismo. A su vez va a generar interleuquina 12, 15 y 18, que esto, al secretarla, van a activar a las células NK, generando interferón gamma, y este interferón gamma es el que va a introducirse en el interior del macrófago para tratar de eliminar estos micobacterias. A su vez, la respuesta va a tener las quimiosinas, tal cual interleuquina 8, la quimiosina MCP1 y RANTES, van a confluir porque van a traer mayor células. Por ejemplo, los neutrófilos, la interleuquina 8 van a traer a los neutrófilos, MCP1 van a traer a linfocitos T CD4, y a su vez estos CD4 va a formar un granuloma que, como se ve en la figura anterior, van a ser una sucesión de macrófagos que se van a ir agrupando alrededor del macrófago inicial, producto de la estimulación de TH1, que va a atraer muchas más células para mantener a esta micobacteria en el interior. Pero ¿qué va a pasar? Estas micobacterias en el interior van a llegar a secretar, o se va a hacer una sustancia cuando el sistema inmune decaiga, se va a producir una sustancia, ese granuloma en el interior va a ser caccioso, es decir que se va a producir como un queso, donde ahí se va a abrir y estos micobacterias van a pasar
y se van a generar una transmisión en forma de tos o gotitas a otros seres humanos. Y ahí va a empezar a contagiar y va a empezar a enfermarse ese paciente. Bueno, acá se ve cómo se va a formar ese granuloma, que va a estar compuesto, las micobacterias van a estar en el interior del macrófago, pero por todas las citoquinas que se produjeron a través de estos macrófagos van a atraer a distintas células y se va a formar células gigantes multinucleadas, células epiteloides, células T, y de esa forma van a generar la agrupación de macrófagos y de células gigantes van a conformar el granuloma. Bueno, acá se ve macrófago activado, las células gigantes, la sustancia que va a ser después gaseosa, donde acá se va a romper, hay fibroblastos y linfocitos. Esto es es de un corte de un tejido histológico, donde acá se ve, y esta es la representación, ¿no? La esquemática. Bueno, va a haber gran producción, esto después lo van a ver, las citoquinas que se producen, cuál es la función de cada una de ellas. No quiero abrumar con esta cantidad de nomenclatura y de términos nuevos, pero al correr de las lecturas suyas ya van a ver cómo van a interpretar mejor esta explicación. Bueno, los estadios de la tuberculosis pulmonar. Tenemos estadio 1, que es la inhalación del bacilo, donde llega a los alvéolos pulmonares. Los macrófagos y las células dendríticas fagocitan las bacterias y los procesan. Luego estos van a migrar hacia los ganglios linfáticos del mediastino, donde van a activar a los linfocitos T NAIP. Por supuesto que pueden destruir a los bacilos ingeridos con mayor o menor eficacia según la capacidad intrínseca microbicida y los factores virulentos de microbacteria inhalada. Luego tenemos el estadio número 2, en donde se inicia con el estallido celular. Cuando esto ocurre, se liberan PAM y DAMPs, que llevan a la producción de citoquinas proinflamatorias encargadas de reclutar leucocitos en el pulmón, principalmente monocitos. Estas células se van a diferenciar posteriormente de acuerdo a, al microambiente que se produce de citoquinas. Se van a diferenciar en macrófagos y van a ingerir a las micobacterias. Sin embargo, pocas veces se pueden destruir estas ingeridas, ¿no? Con lo cual, las micobacterias van a crecer logarítmicamente y los macrófagos se van a ir acumulando, generando esa acumulación esa acumulación de macrófagos van a formar
digamos, el granuloma, ¿no? Constituida a su vez también por la manifestación de la inmunidad mediada por Th1 específicos contra antígenos de la M. tuberculosis. Este perfil linfocitario Th1 activa a los macrófagos a un perfil clásico con el objeto de destruir a las micobacterias que estos albergan en su interior. Ahora bien, el estadio 3 o tercero, acá se detiene el crecimiento de los bacilos logarítmicos, pero acá la necrosis sólida central que se desarrolla en estas lesiones primarias inhibe el crecimiento extracelular de las micobacterias, mientras la actividad microbicida de los macrófagos estimuladas por las células Th1 controla su desarrollo intracelular. Pero ¿qué pasa? La infección se vuelve estacionaria o latente. Ahora bien, si falla la vigilancia inmunológica, la enfermedad puede progresar y diseminarse por la vía hematógena, pasando al siguiente estadio, que sería el estadio 4, en donde, el cuarto estadio, en donde falla el sistema inmunológico y por supuesto el granuloma se vuelve gaseoso, como yo les dije anteriormente, una masa sin estructura que contiene restos celulares y se rompe esa masa, donde ahí se va a liberar miles de bacilos viables e infecciosos hacia la vía aérea. Esta manifiesta la aparición de tos. El individuo empieza a tener tos y disemina por pequeñas gotitas aerosolizadas. Bueno, ahora presentamos por qué no, digamos, por qué no se puede erradicar la infección de la Mycobacteria tuberculosis totalmente en individuos que son inmunocompetentes, es decir, que tienen un sistema inmune en perfectas condiciones. ¿Por qué no se puede erradicar? En muchos casos no se puede erradicar, los bacilos, la Mycobacteria tuberculosis. Hay, digamos, dos causas. Una es la demora de la inducción de la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Esto qué es? Es el tiempo que tarda la inmunidad adaptativa en activarse. Es que está representado por los linfocitos TCD4 NAI, ¿de acuerdo? En los ganglios mediastínicos. La migración de las células dendríticas desde el foco de infección hacia los ganglios drenantes del sitio de infección suele tardar casi siempre 72 horas luego de la infección. En este caso no sucede en 72 horas, sino en 8 o 9 días luego de la infección. Con lo cual, concretada la activación, puede visualizarse en el foco de infección recién, o sea, llega al foco de infección el linfocito TCD4 recién 18 o 20 días después, cuando tendría que ser específicamente entre 8 y 9 días.
Entonces, este gran retraso de la respuesta permite a las micobacterias establecerse y generar un nicho productivo en los macrófagos, favorecido esto porque no hay TH1 que genere interleuquina, que genere interferón gamma. Ese sería uno, uno de los casos, o sea, que tendría que tardar 72 horas en el foco infeccioso a llegar a los ganglios, pero tarda de 8 a 9 días. Y el otro caso es que la evasión de la respuesta inmune tuberculosis es inhibición de la maduración del fagolisosoma. Entonces dijimos que había dos mecanismos: la demora en la respuesta inmunitaria adaptativa y la maduración, o sea, que se aborta la maduración del fagolisosoma. ¿Esto cómo se da? Por ejemplo, los fagocitos macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos tienen una maquinaria endocítica que les permite fagocitar a los microorganismos, por consecuencia poder degradarlo en fagosomas. Entonces, luego de ser endocitados, los microorganismos quedan atrapados en una vacuola o fagosoma derivada de la membrana celular. Estos fagosomas nacientes deben madurar para poder mediar la actividad microbicida. El proceso de maduración comienza luego de la fagocitosis, involucrando la función del fagosoma naciente con endosomas tempranos, tardíos y lisosomas. Bueno, esto para que se produzca un buen funcionamiento del lisosoma, se tiene que acidificar el contenido, o sea, brindando un pH óptimo para la actividad de un importante conjunto de enzimas hidrolíticas. Incremento en la capacidad de generadora de intermediarios reactivos del oxígeno y intermediarios reactivos del nitrógeno. Tiene que haber presencia de un alto tenor de péptidos antimicrobianos y enzimas capaces de desdoblar a las micobacterias y de esta forma la mayoría de las bacterias fagocitadas son destruidas por los fagocitos, pero algunos patógenos como la Mycobacterium tuberculosis desarrollan estrategias de escape a fin de interferir el proceso de maduración fagosomal. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, en el empleo de la lipoarabinomanano, previene el incremento de los niveles de calcio citosólicos que suelen acompañar al proceso de fagocitosis, que es requerido para la maduración del fagosomal, o sea, de la maduración fagosomal, para que esto sea efectivo. Después, el empleo de SAMP-M, que es una fosfatasa que hidroliza específicamente a IP3, uno de los mediadores críticos que se promueve el incremento de los niveles de calcio citosólicos, y la inhibición de la esfincosina sinasa. Esta enzima convierte a la esfincosina en esfincosina 1 fosfato, compuesto que promueve la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico. Dicho todo esto, es por la cual el sistema inmune no puede eliminar en muchos casos esta micobacteria. La infección tuberculosa latente
está dado por la bacteria de la TB y está viva, pero no crece en el cuerpo, no le causa síntomas a la persona ni la hace sentir enferma. No se puede propagar de una persona a otra. Se puede convertir en enfermedad tuberculosa. Eso es cuando la infección tuberculosa está latente. Ahora, en la enfermedad tuberculosa, la bacteria de la tuberculosis está activa y crece en el cuerpo. Hace que la persona tenga síntomas, se sienta enferma. Se puede propagar de una persona a otra y puede causar la muerte si se deja sin tratar. La TBC primaria se produce cuando se da por primera vez una infección por TBC. Generalmente se produce la infección por inhalación del bacilo de Koch y este llega a los alvéolos de la periferia de los pulmones, principalmente al lóbulo medio y parte superior del inferior, donde el conjunto de bacilos va a proliferar. Es lo que se denomina el foco de Von. En estos focos se va a producir muerte celular y se va a dar una reacción inflamatoria aguda que va a ser ineficaz porque no se va a poder controlar la infección. Los macrófagos van a transportar en su interior a los bacilos hasta los ganglios linfáticos locales, donde van a seguir proliferando. Aproximadamente a las 3 semanas se produce una activación de linfocitos T que van a reclutar macrófagos en los ganglios linfáticos y en los focos de Von, dando lugar a los granulomas tuberculosos. Por último, los ensayos de laboratorio que se hacen, bacilos ácido alcohol resistentes rojos, tinción de Sail-Nielsen. Las micobacterias, como la M. tuberculosis, se caracterizan por su propiedad de ácido alcohol resistente. La coloración requiere calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana que contiene ceras. Al suspender el calentamiento y enfriar con agua, provoca una nueva solidificación de los ácidos grasos, de modo que el colorante y las bacterias que resisten la decoloración son de color rojo y las que no se ven de color azul, ya que se utiliza azul de metileno como tinción de contraste a no puede salir de las bacterias. De esta forma, los bacilos se ven de color rojo, porque es una doble tinción. Se hace con dos colorantes diferentes. Acá vamos a visualizar varias placas. Una, adenopatía a nivel del hilio pulmonar derecho, asociado a imágenes parenquimatosas, manifestación de tuberculosis primaria. El diagnóstico diferencial se debe considerar linfoma y cáncer pulmonar. La otra placa es un patrón miliar, pequeños micromódulos de 1 a 3 milímetros distribuidos difusamente en ambos campos pulmonares. En esta tenemos el derrame pleural basal e imágenes parenquimatosas apicales derechas, es este caso. El estudio del líquido pleural demostró tuberculosis. La presencia de un derrame pleural en un paciente joven relativamente sintomático es altamente sugerente de tuberculosis. Y el otro nódulo, la otra placa es la presencia de un nódulo excavado e imágenes parenquimatosas nodulares por diseminación broncogena. Se ve acá en esta placa. Bueno, ya concluimos con este tutorial número 1. Una de las características de la vacunación que tenemos las BCG
es una preparación de bacterias vivas atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos de Calmette y Guerin, que es la Mycobacteria bovis. Con lo cual la PPD que se hace es de Mycobacterias tuberculosis. Bueno, no tengo nada más para mencionarle. Gracias.